Torneo Apertura 2008. Diego Simeone fue director técnico de River en el Apertura 2008, el único de su historia en que el equipo terminaría último, lo que produjo una fuerte baja en el promedio del descenso. El 15 de diciembre de 2007, tras un muy flojo torneo Apertura, en el que perdió con los 4 equipos recién ascendidos, 2 y habiendo sido previamente comandado por Daniel Passarella, el equipo tuvo como nuevo director técnico a Diego Simeone, que consiguió el campeonato en el torneo Clausura 2008, tras vencer en la penúltima fecha a Olimpo por 2-1 en el Monumental. El torneo Apertura 2008 abrió la temporada 2008-09 de la máxima categoría del fútbol argentino. Comenzó el 8 de agosto de 2008 y finalizó el 23 de diciembre. El 7 de noviembre, tras un compendio de desastrosas actuaciones a lo largo de ese campeonato, y después de la eliminación de la Copa Sudamericana a manos del Guadalajara, Simeone anunció que el próximo sería su último partido al frente de River, que terminó empatado en 3 tantos con Huracán, tras ir perdiendo por 3-0. Con esto, Simeone dejó al equipo en la última posición y con solo 9 puntos, 1 victoria, 6 empates y 7 derrotas. Tras este chasco para la institución, asumió como entrenador interino el entonces coordinador de las divisiones inferiores, Gabriel Rodríguez, pero no pudo aportar para componer la situación. La fecha 19 ocurrió el 13 de diciembre de 2008 ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Ciudad de La Plata. River ganaba 1-0, lo que dejaba en última posición a Rosario Central, pero un gol de Mauro Boselli decretó el empate en el marcador final, resultado que relegó a River al último puesto general, concretando así el fracaso más grande de la institución en toda su historia, al menos, hasta ese momento. Esta pésima campaña, considerada sin lugar a dudas como la peor de su historia, afectaría fuertemente la permanencia del club en primera categoría para los próximos años. Esto se debía a que los descensos del fútbol argentino se decidían en base al sistema de promedios, por el cual los clubes que bajan de categoría son los que quedan últimos en la clasificación del descenso. Es decir, los que tienen un peor promedio de puntos obtenidos en las últimas 3 temporadas, 6 campeonatos. Tomando en cuenta las reglas, el paupérrimo torneo del equipo sería un factor determinante en cuanto a los promedios recién para junio de 2011, ya que antes de eso, el promedio de River, calculado sumando las campañas de los últimos 3 años, estaría resguardado por la gran suma conseguida en el Clausura 2008. Así, recién a principios de 2010, se empezaría a tomar conciencia de la gravedad de la situación. Torneo Clausura 2009. El 4 de diciembre de 2008, fue confirmado Néstor Gorosito para asumir en la dirección técnica del equipo en sustitución oficial de Simeone. Con él, llegaron las incorporaciones de Mariano Barbosa y Cristian Fabiani, además de suscitarse el retorno de Marcelo Gallardo. El torneo Clausura 2009 cerró la temporada 2008-09 de la Primera División Argentina. A lo largo del campeonato, el equipo fue decayendo en su nivel futbolístico. Adicionalmente quedaba eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y no volvería a participar en este torneo sino hasta 2015. River terminó en el puesto 8, cosechando 27 puntos en 19 encuentros. En la tabla de descensos, River se colocó como 6o, con un promedio de 1,561 puntos. Torneo Apertura 2009. El torneo Apertura 2009 inició la 80ª temporada de la era profesional de la Primera División de Argentina, que concluyó en el primer semestre del año siguiente, con la disputa del torneo Clausura 2010. Empezó el viernes 21 de agosto y culminó el lunes 14 de diciembre de 2009. Ante la premura del equipo y la preocupación por conseguir resultados positivos, se efectuaron las vueltas de los ídolos Matías Almeida, luego de estar 3 años retirado, y Ariel Ortega, tras concluir su cesión a Independiente Rivadavia, de la segunda división. Sin embargo, el equipo seguía sin poder levantar cabeza, mostrando un pobre desempeño que desesperaba, exacerbaba y frustraba cada vez más a todo hincha de la institución, con lo cual se terminó dando la dimisión de Gorosito de la dirección técnica tras la derrota ante San Lorenzo en la 7ª fecha. Todo esto estaba siendo ocasionado por el caos múltiple que se vivía en el plantel en aquellos momentos. 3. La eliminación temprana de la Copa Sudamericana, la falta de refuerzos de jerarquía y la presión de la hinchada por los flojos desempeños del plantel, en especial de Cristian Fabiani. Recién luego de la 9ª fecha del campeonato, y con la contratación de Leonardo Astrada como director técnico del equipo, por fin se comenzaron a ver signos de mejoras, especialmente en la parte defensiva.
River terminaría aquel torneo en el puesto 14 y con 21 puntos de 57 posibles. El 5 de diciembre de 2009 hubo elecciones para elegir a un nuevo presidente de la institución, tras la conclusión del obtenio de José María Aguilar. Daniel Passarella fue el ganador, superando por 6 votos al candidato Rodolfo Donofrio. 4 Torneo Clausura 2010. Daniel Passarella asumió la presidencia de la entidad en diciembre de 2009, con severos y múltiples problemas en el club. En primera instancia, y por los malos resultados obtenidos en el torneo anterior, River arrancaría el siguiente año muy mal posicionado en la tabla del descenso imaginaria para 2011, ya que todavía faltaban por definirse los descensos del 2010. Ante el crecimiento cada vez más rápido de esta problemática, los medios encendieron las alarmas y todos los ojos empezaron a posarse sobre River. Recién entonces, la hinchada empezó a entender lo que podía pasar. A pesar del peligro inminente en el que se encontraba la institución, algunos fanáticos del equipo aún estaban escépticos, pues para ellos, era difícil pensar en la posibilidad de que River descendiera, ya que en más de 100 años de historia, ninguno de los dos equipos más grandes de Argentina habían descendido jamás, hasta ese momento. Sin embargo, los números decían que el club debía conseguir aproximadamente 30 puntos por campeonato durante los próximos 3 para no pelear la promoción. Por si fuera poco, las herramientas con las que se contaban para afrontar el problema eran escasas, ya que el club se encontraba con una deuda económica exorbitante, primas por patrocinadores cobradas por adelantado y un plantel con jugadores de poco renombre, los cuales a su vez, varios de ellos, tenían sus bases en propiedad de grupos empresarios. Y para terminar de complicar aún más el asunto, los problemas extrafutbolísticos de Ortega, que generaron problemas con la dirigencia anterior, y Fabiani habían empeorado las relaciones con los hinchas, especialmente con la barra brava. Con todo esto, la pésima gestión de Aguilar había dejado al club al borde del precipicio. El torneo Clausura 2010 constituyó la segunda parte de la temporada 2009-10 de la Primera División de Argentina. Para el mercado de pases de cara a dicho torneo, Passarella apuntó a satisfacer las necesidades de Astrada, fichando a Rodrigo Rojas, proveniente de Olimpia de Paraguay, Juan Manuel Díaz, ex lateral de Estudiantes de La Plata y Alexis Ferrero, jugador de Colón de Santa Fe. Dada la continuación de malos resultados, y luego de la fecha 14, Astrada renunció al equipo y fue relevado por Ángel Capa. Después del arribo del nuevo entrenador, River volvió a la victoria, venciendo a Godoy Cruz, Vélez Sarsfield y Racing en las siguientes fechas del torneo. No obstante, en la última, River cayó goleado estrepitosamente ante Tigre por 1-5 en su estadio, dejando una pobre imagen y avivando aún más la preocupación de la gente, jugadores y dirigentes por la situación del club. La escuadra millonaria terminó clasificada generalmente como 13o, logrando acumular 22 unidades en 19 cotejos. En la tabla porcentual, River quedó 12o, sumando un promedio de 1,315 puntos. Torneo Apertura 2010. Equipos de River Plate y de Tigre, momentos antes del partido entre ambos por la primera fecha del Torneo Apertura 2010. En el sistema de promedios, ya no se tendría en cuenta el puntaje obtenido en la campaña en la que el equipo había quedado campeón en 2008, por lo que River arrancó la temporada en la última plaza de la tabla porcentual, con un promedio de 1,105 y en zona de descenso directo. La situación era tan difícil, la grave agudización del problema porcentual obligó a traer refuerzos. A la institución llegaron para disputar el torneo Apertura 2010 jugadores como Juan Pablo Carrizó, Mariano Pavone, Leandro Caruso, Jonathan Maidana, y Adalberto Román, a la vez de salir elementos como Facundo Quiroga, Martín Galmarini y Gustavo Cabral, cuestionados fuertemente por los seguidores. El torneo Ibeco del Bicentenario Apertura 2010 fue el que inició la 81ª temporada de la era profesional de la Primera División. Dio comienzo el 6 de agosto y finalizó el 13 de diciembre. El equipo tuvo un comienzo auspicioso al exhibir un buen nivel de juego, y aunque tenían algunos problemas en su sistema de defensa, el récord del equipo en ese entonces se mostraba positivo y hasta prometedor, pues indicaba 4 partidos ganados contra un igualado y 2 descalabros. Tras una lesión del capitán Almeida en la fecha 8, el rendimiento del equipo volvió a decaer de tal manera que la acumulación de malos resultados orilló a la destitución de Capa, siendo reemplazado de forma interina por Juan José López. Este cambió la táctica, volviéndola más defensiva con una línea de 3 centrales, 2 laterales y un doble 5.
Así, empezó nada menos que con una victoria contra Boca Juniors en el Monumental y terminó el campeonato de muy buena manera, consiguiendo en total 13 puntos de 18 en juego, 4 victorias, un empate y una derrota. En total, River terminaría el torneo como cuarto y con 31 puntos ganados, 8 victorias, 7 empates y 4 derrotas. Torneo Clausura 2011. River debería disputar el Clausura 2011 con el único objetivo de no descender de categoría. A pesar de esto, Passarella tomó la decisión de ratificar a López como técnico del equipo dado a la confianza que éste se había ganado por parte de los directivos, tras cerrar de buena manera el torneo anterior. Esta decisión provocó reclamo por parte de la afición del club, pero este se hallaba en una situación económica tan difícil que no tuvo más remedio que vender a Ariel Ortega y contratar como único fichaje a Fabián Bordacaray previo al certamen nacional más importante en la historia de River Plate. El torneo Néstor Kirchner Clausura 2011, Copa Malvinas Argentinas cerró la 81ª temporada de la Primera División del fútbol argentino, desarrollado entre el 11 de febrero y el 19 de junio. River comenzó el torneo de muy buena manera, incluso llegando a ser puntero del campeonato en la fecha 9. En la fecha 10, igualaron a 0 con Gimnasia de La Plata y se impusieron en la siguiente contra Racing, pero después, se dan 3 resultados negativos de manera consecutiva que sumergen a River en lo anímico. 2 derrotas por marcador de 2-0 ante All Boys y Boca Juniors, y un empate a un gol con San Lorenzo, terminaron abatiendo mucho al equipo. Por varios errores suyos que se consideraron cruciales en esta temporada, Juan Pablo Carrizo es recordado y considerado hasta el día hoy, por los hinchas, como uno de los principales culpables del descenso del club, hecho que muestra la ingratitud del puesto del arquero. Muchas veces los errores se recuerdan más que las atajadas. Carrizo supo ser un gran guardameta y contribuir para que el equipo pudiera sacar resultados valiosísimos, pero con él ocurrió lo mismo que con todo el equipo conforme avanzaban las jornadas. Decayó en su nivel poco a poco, sintiéndose impotente y sin nada que poder hacer para intentar salvar a la institución en el momento más importante. Luego de esto, el equipo cayó en picada, probablemente por el exceso de presión derivado del desastre en el que estaba convertido la entidad. De los últimos 21 puntos disponibles, River solo pudo sumar 4, lo que lo dejó en la 9ª posición al final del campeonato, recolectando 26 puntos. Asimismo, quedaba 17 en la tabla de promedios, con un promedio de 1,236, a 0,027, 4 puntos, del último salvado que fue Tigre, lo que condenaba al club a jugar la promoción. 5 Estudiantes fue el máximo verdugo de River durante el trienio que condenó a la institución riverplatense a disputar la promoción, ya que esta escuadra fue la única ante la que el equipo jamás pudo ganar en los 6 partidos disputados, tan solo pudiendo ganar 3 puntos, producto de 3 empates. Otros clubes que tuvieron muy buena actuación ante River durante esos 3 años fueron Boca Juniors, Newell's Old Boys y Vélez Sarsfield. La promoción debido a que terminó ubicado en la tabla de los descensos en el puesto 17 con un promedio de 1,236 puntos, River Plate se vio obligado a jugar la promoción ante el Club Atlético Belgrano, en partidos de ida y vuelta. Belgrano llegaba a esta instancia al quedar ubicado cuarto en el acumulado final de la B Nacional, por detrás de Atlético de Rafaela, 1 Unión de Santa Fe, 2 y San Martín de San Juan, 3 Mientras que River quedó ocupando la primera plaza de promoción, por delante de Gimnasia y Huracán, estos dos disputarían el descenso en un partido desempate llevado a cabo en la Bombonera, el cual favoreció a Gimnasia por 2-0, y de Quilmes, ya descendido. Según el reglamento, y por dichas ubicaciones, ambos equipos debían cruzarse en las llaves promocionales. El partido de ida, en Córdoba tal como indica el reglamento, la llave de ida se jugó el día miércoles 22 de junio de 2011 en el estadio Julio César Villagra. El técnico de River sorprendió al poner a un equipo integrado con muchos juveniles, dejando en el banco a hombres con experiencia como Mariano Pavone, Leandro Caruso y Jonathan Maidana. El partido finalizaría con el tanteador favorable a los locales por 2-0. El primer gol fue convertido por el mediocampista César Manzanelli a los 25 de juego. Surgió de un penal sancionado por el árbitro Néstor Pitana a causa de que una mano del defensor paraguayo de River Adalberto Román fue juzgada como intencional por el línea Yamil Bonfá, pues Pitana la había ignorado. El segundo tanto, llegó a los cuartos del segundo tiempo, Manzanelli tiró un centro desde la derecha, Luciano Loyo cabeceó sin marca y César Pereira la empujó, luego de forcejear con Carlos Arano.
Más de 10 integrantes de la parcialidad visitante, algunos de ellos encapuchados, les hicieron un agujero a la alambrada e invadieron el terreno de juego, para increpar y agredir a sus jugadores. Uno increpó y empujó a Román y otro le pegó una patada en la cintura a Arano, provocando la detención del encuentro por un lapso de 20 minutos. A la situación ya muy complicada en la que había quedado River se le agregó que 3 titulares indiscutidos del equipo vieron la quinta amarilla del torneo y no pudieron estar en el partido de vuelta. Almeida, Román. El día 23 de junio de 2012, 363 días después de consumado el descenso, River concretó el ascenso a Primera División al consagrarse campeón de la Primera B Nacional, después de vencer al club Almirante Brown por 2-0 en la última fecha del campeonato. En el mes de agosto del mismo año, River nuevamente jugó en el campeonato de Primera División argentino.